Bueno, nuevamente es un agrado para mí presentar al doctor Cristian Matar con la charla titulada Drones y satélites en el aeroespacio como emprendimiento. Eh, Muchas bueno, gracias, Hernán, Cristian, por la presentación. Gracias también por el tiempo a los presentes. La trataré de hacer bastante breve, considerando que son algunos diapos más o menos de larga duración, pero hoy día sábado a la mañana, entonces eh, haré un breve descanso en el medio de 5 minutos y posteriormente comenzaré con la segunda etapa de drones. Primero voy a partir con satélites y después con drones. Yo lo quiero focalizar principalmente en el tema del agua, ¿ya? Porque hoy día las aplicaciones que se pueden tener con satélite y con drones son realmente multivariables. El problema de fondo es que, ¿qué es lo que más nos aqueja hoy en día? Y si usted hace un análisis de todas las noticias que salen en los últimos 3 meses, 3 días, 3 semanas o el rango que quieran, la variable agua, recurso hídrico, escasez es el trending topic que siempre se estará comenzando. Y como los medios de prensa no tienen ninguna pauta, cada vez que llueve menos, llueve más, o ven el niño, la niña, niña Modoki o lo que sea, evidentemente el tema del agua es fundamental. Sobre todo en un país donde el suelo y el agua se venden por separado. Entonces, por lo tanto, es necesario considerar cómo podemos nosotros, a partir de tecnologías remotas o tecnologías de drones, tratar de sacar el mayor provecho a partir del monitoreo de los recursos hídricos, pero no tanto como un bien público, sino también como un bien privado. ¿Y por qué? Porque el agua, por definición, en Chile es privada. Entonces, resulta poco creíble que plataformas de uso público gratuitas puedan ayudar a mejorar la gestión de un bien privado. ¿Ya? Y de hecho no lo han hecho. ¿Ya? Por eso todavía seguimos con valles completamente secos, con pronunciamiento de la Corte Suprema para dar agua a algunos habitantes, el caso, por ejemplo, del Igua Petorca, que es una... ¿Y dónde quedan estas tecnologías? Entonces, el contexto actual que nosotros estamos enfrentando es una baja disponibilidad, ya, en función de las precipitaciones, tanto líquidas como sólidas, pero con una alta evapotranspiración, ya. Los recursos hídricos hoy día están siendo afectados en gran medida por un cambio climático que genera una alta vulnerabilidad y una alta variabilidad también. Ya, por ejemplo, estoy en Santiago, estamos en la mitad de junio y yo creo que tengo recuerdo de que este año llovió solo una vez. Algo que es impensado, digamos, para Santiago, ¿no? Ok, sí, el proceso son 300 milímetros, 400 milímetros, pero pueden llover 2, 3 días. Eso es lo que no estamos acostumbrados. Y obviamente una de las consideraciones más importantes es que la demanda de evapotranspiración, o sea, el agua, ¿no es cierto?, que sale de la superficie, que es captada hoy día por satélite, permite una adecuación de las estructuras del agua que yo obviamente requiero para ese cultivo o que el cultivo me está demandando constantemente. Cuando analizamos el agua a escala de cuenca, ya es bien complicado empezar a parametrizar cuánto hay y cuánto no hay, ¿ya? En términos de la nieve, en términos de correntía, en términos de la lluvia. ¿Por qué? Porque este es un país que no tiene data, ¿ya? Este es un país que, hablando de Chile, es un país que no... Si Daisy Mora puede silenciar el micrófono, muchas gracias. Este es un país que no tiene data, entonces hay que buscar la data en alguna parte. Y para eso están los satélites y para eso están los drones, ¿ya? Si nosotros hacemos un zoom, y ahí está la escala de satélite, que es de Cuenca, y la escala de drones, que es de Canopia, nosotros podemos llegar a, evidentemente, patrones de riesgo deficitario, controlado, a nivel de unidad, ¿no es cierto?, a nivel de árbol, pero podemos trabajar a nivel de cuenca con un sistema de gestión sustentable del agua. Y la gestión sustentable da lo mismo que sea público o privada. Lo importante es que sea sustentable o eficiente. Ese es un paradigma que ha quedado de lado en toda esta vorágine de debates constituyentes, constitucionales y todo el tema, en función de que el agua tiene que ser pública. Entonces, el agua da lo mismo que sea pública o privada. Lo importante es que el agua tenga un uso eficiente. Y esa palabra no la escucho y no la voy a escuchar porque tampoco está el nivel técnico para elaborarla, ¿no? Al menos en la gente que va a redactar la nueva constitución. Entonces, la pregunta es, ¿pueden hoy día las tecnologías satelitales, pueden hoy día las tecnologías de drones ser capaces de
sustituir las falencias de conocimientos que hay y permitir entregar un manejo integrado del agua de forma eficiente, tanto a nivel de individuo como a nivel de cuenca, la respuesta es sí. Entonces, ¿cómo se puede realizar esto? Bueno, partiendo de lo mínimo. ¿Cuánta agua necesita una planta? ¿Cuánta agua hay en una cuenca? Y haciendo un balance eficiente. Si yo tengo 10 litros y mis plantas me consumen 1000, evidentemente que tengo que sacar el resto de las napas subterráneas, ¿ya? Si tengo o no tengo derecho, empieza entonces a funcionar el famoso mercado del agua. Entonces, eso no es eficiente, ¿ya? Eso no es lo que tenemos que hacer a nivel de cuenca, por muy rentable que sea, ¿m? Porque hay variabilidad climática y porque obviamente estamos en otra dinámica. Al menos el año 2021. Hoy día tenemos una serie de sensores remotos que al principio eran pagados. Yo, por ejemplo, pagué por una imagen Landsat, yo pagué por una imagen Aster, y hoy día están gratuitas. ¿Ya? ¿Perdí la plata? Sí, evidentemente, pero en aquel momento, hace 10 años atrás, 15 años atrás, no había otra forma de obtenerlo. Hoy día hay una variedad tremenda de misiones espaciales que ustedes pueden procesar de forma directa en Google Earth Engine, que es una plataforma de aplicación, ¿no es cierto?, que probablemente en sus cursos de percepción remota lo habrán repasado. Hay una cantidad enorme de aplicaciones hoy día en R y en QGIS que son software libre o librería de programación que pueden hoy día generar nuevos algoritmos, generar nuevos productos a partir de estas constelaciones, ¿no es cierto?, de data. En mis tiempos yo tenía que descargar la data a mi computador, procesarla y después llegar a un resultado. Hoy día todo eso se puede hacer en línea. Entonces, ese atajo tecnológico permite generar nuevos emprendimientos, tanto públicos como privados, por cierto, pero con un sentido que va más allá del mapa colores. Ya, o sea, yo veo que si ustedes se meten en LinkedIn y ven la gente que trabaja con drones, te coloca, claro, el NDVI, que es un índice de vegetación, que lo voy a repasar, y al lado una foto RGB, y se dan cuenta que es como que es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, hay mapas de colores, bonitos, por cierto, que pueden decir vigor, temperatura, pero uno hoy día lo que está postulando es entregar mapas que tengan relación entre la cantidad de agua que saca un cultivo y los kilogramos de fruta, o mapas de rendimiento, o mapas de crecimiento cultivo, o mapas con unidades tipo level 3, o como lo hablan la NASA, la Corfo, TLR6, TLR9, que son productos que van a llegar directamente a un tomador de decisión, a un cliente, a un usuario. ¿Ya? Ese es el objetivo hoy día de los satélites, no es calcular temperatura. En mis tiempos, cuando hice mi doctorado, el año 2007, evidentemente el mejor algoritmo para el cálculo de temperatura era un tema tópico y que iba a ir a la evapotranspiración, era un tema tópico que se estaba trabajando mucho en ese tiempo. Hoy día eso ya no es tema. Hoy día hay cientos de algoritmos, yo he publicado 2 algoritmos, entonces no es tema, todo también. El problema es qué hacemos con estos mapas de colores. Entonces, hoy día la estructura que hay en los famosos concursos de la CNR, que es Agricultura 4.0, o el concepto de la Agricultura 4.0, donde se pueden llevar, obviamente, las aplicaciones, es considerar este Cube Data, básicamente como una estructura de datos satelital, pero que también tiene varias variables, meteorológicas, tiene datos también sociales, políticos, en términos geopolíticos, obviamente, dónde está la cuenca, cuánta gente tiene la cuenca, estructuras demográficas, y uno puede hacer una buena estructura de Big Data, no solamente con el dato biofísico, cultivos, cuánta agua demandan, cuáles son los jueces que han fallado en contra de los derechos, a favor de los derechos, o sea, de agua me refiero. Hay toda una estructura que ustedes pueden empezar a montar a partir de, obviamente, un lenguaje, ¿no es cierto?, inteligente, tipo API, y llegar, evidentemente, a un tomador de decisión. Esta lógica es la que se aplica hoy día normalmente en los emprendimientos en percepción remota, ¿ya? O sea, nadie hoy día piensa en hacer un emprendimiento en percepción remota si es que no tiene esta lógica, digamos, transversal, ¿no es cierto?, horizontal, en que tengo datos, una estructura de datos, un requerimiento, un proceso, una información, y esta información, mucha gente se han ido a las charlas de Corfo u otras instancias en que le hablan del dolor, ¿ya? La gente tiene dolor. ¿Ya? Yo creo que es una frase bien fuerte. ¿Ya? Yo creo que el usuario, el cliente tiene necesidades, y para satisfacer las necesidades necesita requerimientos, ¿ya? Entonces, a partir de eso, yo genero un proceso para llegar a este producto, que viene obviamente de una biofísica a la data, directamente a satisfacer las necesidades para una toma de decisiones más eficiente. Entonces, yo no sé si ese cultivo está sacando agua o no, tengo que ir a verlo, no,
a partir de esta estructura uno puede determinar la evapotranspiración de ese cultivo, o si ese cultivo está hoy día siendo regado o no, o en su momento cómo es el vigor, etc. Hay índices que ven para eso. Ahora, cuando nosotros hablamos del monitoreo, por ejemplo, de riego, como estaba hablando, en esta estructura que hago yo del Big Data, tenemos diferentes capas. Y la ventaja de trabajar con satélite es que se permite no solamente tener una información espectral, probablemente usted ya la deben saber, sino que al mismo tiempo incorporar otra capa de datos suelo, capa de datos de vegetación, capa de datos histórica, qué ha pasado con ese cultivo en los últimos 10 años, en fin. Entonces, son diferentes estructuras. Y lo que más se ve, y lo que más lo van a ver siempre, es esta famosa figura, que yo creo que ya la saben, de la firma espectral de la vegetación. ¿Y por qué coloco esta firma espectral de la vegetación? Si bien es cierto, a pesar de que es súper conocida, y la coloco también en el diplomado de geomática que yo hago, en fin, una serie de cosas, es que es tan simple que no entenderlo es obviamente un esfuerzo. ¿Por qué es tan simple? Porque usted tiene una firma, ustedes firman probablemente algunas cosas, y cuando firman y están enfermos, su firma cambia. Y cuando firman y están sanos, su firma cambia. Lo mismo en la vegetación. Entonces, yo puedo identificar de forma rápida, inmediata y fácil cuando la vegetación está sana, bien regada, verde, bonita, cuando la vegetación está seca, café, seca, sequía. Y ahí hay una problemática que obviamente hay que solucionar. Entonces, es tan simple este índice de analizar que acá hay rasgos de clorofila y acá hay rasgos de estructura, y trabajar siempre en este rango. Por eso todos los sensores trabajan siempre en multiespectral, llegando acá al infrarrojo, y otros sensores evidentemente llegan a la longitud de onda corta. Pero llegar acá es muy caro, y aquí sí que hay que pagar. Pero en este rango, hasta acá, la mayor aplicación de vegetación, casi todos los sensores son gratuitos. ¿Qué hay por desarrollar? Bueno, todo lo que sigue. Pero aquí básicamente es donde se está repartiendo la mayor parte de todos estos procesos. Cuando a la gente habla de índices espectrales, ¿ya? O índice de vigor, todos hablan del famoso NDVI, que es el índice normalizado de vegetación, que ya lleva casi 50 años. Y fue ampliamente espacializado por Tucker en la década de los 80 por el proyecto NOAA VHRR. Pero hay vida después del NDVI, ¿ya? Entonces, hay por lo menos 160 índices, yo acá, como dicen algunos, que van tomando cierto rango del espectro y lo van asociando a ciertas aplicaciones, y cada uno tiene su autor. Por supuesto, usted le pregunta a cada uno de los autores, cada uno dirá, no, el mío es mejor. Pero no hay mejores ni peores. Hay aplicaciones. Para algunas aplicaciones se puede trabajar con indicadores de agua, para otros con indicadores de verdor, para otros con indicadores fotosintéticos, para otros con indicadores, ¿no es cierto?, de temperatura, otros indicadores de cuerpos de agua, en fin. Dependiendo de la aplicación que viene de este requerimiento, uno va trabajando con los índices. Entonces, siempre estructura un índice de vegetación. Es ver el máximo y el mínimo. Si yo veo un máximo, veo un mínimo, y en función de eso yo puedo determinar si es que hay vegetación, si es que no hay vegetación, si es que hay suelo o no hay suelo. Y el NDVI tiene esta famosa relación de decir, si está sano hay más diferencia, y si está enfermo hay menos diferencia. Y con eso yo puedo hacer mapas, y hay empresas completas que basan su modelo de negocio en vender NDVI. Pero el NDVI es un mapa bonito de colores, variables TLR 3, 4, ciencia ahí aplicada, no mucho más. Y si yo pretendo decir que donde hay más vegetación o donde hay menos vegetación, quiero aplicar más o menos fertilizante, o quiero hacer un manejo de agua, yo creo que falta un poco más de capas de información para eso. ¿Por qué? Porque el NDVI tiene una variación marginal respecto a la cantidad de hojas que puede tener un árbol. ¿Ya? Entonces, mientras más hojas crece un árbol o un cultivo, ¿ya?, el NDVI varía de forma marginal, un 10%, un 8% cuando hay, por ejemplo, 1 metro cuadrado más. Esto es del año 84. ¿Ya? Entonces, vienen ciertos expertos, ¿ya? Ustedes saben que en este país todos son expertos. Hay gente experta en hacer asado, experta en la loza, experta en hacer completo. Entonces, y ahí dicen, el NDVI es malo, o el NDVI es fabuloso. Y aquí no hay buenos ni malos, ni villanos ni héroes, sino que hay aplicaciones. El NDVI es un índice que permite hoy día, evidentemente, establecer rangos, pero hay un detalle, ¿ya?
la aplicación va a demandar la utilidad del NDVI. Hay otros índices, como el SABI, que probablemente lo hayan visto, que incorpora ciertos patrones del suelo desnudo, pero muchos de ellos fueron desarrollados, no nos olvidemos, en el inicio del proyecto MODIS, el año 2001. Se sacaron varios índices, EBI, NDVI, SABI. El EBI, por ejemplo, es un índice que considera la fenología. Entonces, en un área determinada, en que el NDVI, por ejemplo, va a decir, no, yo todavía veo verdor. ¿Por qué? Porque es sensible a la humedad del suelo el NDVI también. Entonces, como la banda infrarroja también es sensible a ciertas componentes de agua que hay en el suelo, es posible que todavía no se vea suelo desnudo, algo que en el EBI sí se ve. El EBI es mejor. No, depende de la aplicación. Por ejemplo, para cultivos fenológicos con fuerte rango fenológico es necesario, evidentemente, trabajar con el EBI, que se vea esta curva. Y a nivel de productividad primaria, hoy día hay otro indicador que se llama KNDVI, que está dando mejores resultados que el propio NDVI, en términos de productividad primaria bruta, en fin. Ahora, cuando nosotros llevamos esto a riego, por ejemplo, ahí el NDVI y el EBI quedan totalmente desfasados, porque normalmente en Chile se riega con el famoso KC. KC, un coeficiente de cultivo, cada cultivo tiene su propia variable, y va variando de acuerdo a la fenología del año. Y en un momento, las evapotranspiraciones pueden ser similares, pero siempre los KC, como se dan cuenta acá, son casi cultivo dependiente, variedad dependiente. No hay mapas de KC, obviamente es difícil encontrar mapas de KC. ¿Ya? ¿Se pueden hacer? Sí, sí, se ha hecho. El tema es, se ha publicado, lo he publicado, ¿sí? Pero el tema del mapa del KC es complejo porque yo cambio el cultivo y se me acabó el KC. Entonces, tener un mapa con una constante para un cultivo que cambia al año siguiente no es muy operacional. Entonces, no es fácil hacer un modelo de negocio sacando KC de cultivo, pero sí sacando evapotranspiración directamente. Y por eso la misión espacial ECOS-3, que está a bordo, ¿no es cierto?, de la Estación Espacial Internacional, permite entregar ya el dato de evapotranspiración directa. Ya no tienen que calcular nada, no se molesten con el KC, no se molesten con el NDVI. Yo entrego, obviamente, la evapotranspiración. Pero estos valores son, obviamente, desarrollados para Estados Unidos, calibrados y validados para Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿esto sirve en Chile? Entonces, en Chile sí puede servir y no puede servir. ¿Ya? Entonces, vamos a sirve o no sirve. ¿Ya? ¿O para qué sirve? Por ejemplo, este es el Valle del Digua Petorca, digamos, y esta es una imagen de evapotranspiración real, ¿no es cierto? El Digua Petorca. Y si se dan cuenta, acá, evidentemente hay un estrés tremendo en la ciudad, en fin, si se dan cuenta, más no está a escala, evidentemente. ¿Ya? Pero lo que más llama la atención en ciertas zonas es que, por ejemplo, acá no había una demanda hídrica. Si se dan cuenta, por decirlo de alguna forma, un cerro pelado, ¿ya? No es pelado porque hay un ecosistema, hay obviamente una vida, en fin, pero no veo que hay una demanda hídrica como acá, que para estar verde necesito agua. Pero de repente yo cambio esto. Y sí necesito agua para que esté verde. O sea, mi pregunta es, ¿esta agua afecta a la cuenca? ¿Afecta al cultivo? ¿Afecta a la disposición de agua que hay en el acuífero más cercano? Y aquí volvemos un poco a lo que hablaba en principio. Cuenca, árbol. Porque a nivel de árbol yo puedo manejar esta agua. De hecho, acá hay embalse, acá hay embalse, acá hay embalse, acá hay harto embalse, ¿no? Porque necesitan harta agua. A lo mejor el agua que no está en los ríos está embalsada para regar. Pero, ¿necesito yo esa agua? ¿Es posible hacer esto? Tomar un cerro que nunca me ha demandado nada de agua y de repente decir, permiso río, tomo esta agua porque necesito palta y para que el país crezca. Porque yo me siento orgulloso de ser chileno y que el país esté vendiendo palta a China. ¿Ya? A mí me llega ese beneficio por ser chileno. Entonces, es súper importante esa consideración, porque yo no gano nada, absolutamente nada, con que ese terreno se riegue. ¿Ya? Aquí gana una persona, una sociedad. ¿Ya? Pero sí puedo ganar cuando nosotros empezamos a aplicar tecnologías para demostrar el uso de esa agua debe ser eficiente. Ahí ya puedo decir, ok, haz el negocio que quiera, pero el agua tiene que ser eficiente. Y para eso están las tecnologías de drones y de evapotranspiración como lo he determinado. Aquí, por ejemplo, calculé 1.500 hectáreas más con requerimiento hídrico, sin problema. Ahora, ¿dónde viene la física? Bueno, un poco ya la deben conocer, no voy a entrar mucho más en detalle. Sol, agua, en fin, ciclo hidrológico. Y normalmente se aplican varios modelos. Entonces los modelos que se aplican siempre son los balances energéticos de la superficie,
Y normalmente en función del agua que hay en el suelo y el agua que sale, digamos, de la vegetación hacia la atmósfera, yo calculo evidentemente diferentes estructuras, ¿ya? Por ejemplo, estimo dónde está el píxel más frío o más caliente, o el píxel más frío del agua o de la vegetación. Hay varios cálculos que ustedes pueden investigar, hay varios métodos, ¿no es cierto? El METRIC o el CEBAL son muy utilizados en otros grupos. Ya yo trabajo con el SC operacional, que me ha dado muy buenos resultados. Y obviamente está la fórmula del KC ajustado Pipman-Montaigne, ¿ya? Este es el método que yo he visto que da buenos resultados, he sacado varios papers con esto, y la verdad es que da bastante bien, ¿ya? Es un modelo que se basa en la demanda atmosférica de T0 y se aplica con un KC respectivo, ¿no? Ahora, hay otros índices que ya entramos en precisión, como por ejemplo lo que vamos a ver después con drones, cuando yo quiero saber cuando una hilera, por ejemplo, de viña está estresada o no está estresada. La pregunta es si está estresada, quiero que se estrese, quiero ese resultado, o quiero que esté sin control, como esta zona de acá, llena de agua. O sea, si mi pregunta es, quiero que esté estresada, entonces tienen que tener un control de estrés. Y para eso, el índice del Crop Water Stress, uno puede definir zonas de control de estrés. Y estas zonas de control de estrés hacen, obviamente, que la planta, por supuesto, impacte en la calidad del fruto. Grado Brix, tamaño de la fruta, diámetro, peso, en fin. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es un poco el fundamento? Evidentemente que a diferencia de lo que hace el vigor, el Crop Water Stress Index tiene un índice diferente. O sea, mientras más estresado o menos estresado, obviamente va a haber un alto o bajo índice de estrés hídrico de acuerdo a la temperatura y la fenología. Esto es una aplicación en Piura, por ejemplo, que es la gracia de los satélites. Ustedes pueden perfectamente llegarse a vender servicios de evapotranspiración a Uganda, si es que ahí hay un modelo de negocio, o a Bolivia, o a Perú, a Colombia, a Brasil, a Argentina. Es ilimitado porque hoy día la base de datos ya está toda en la nube. Entonces, ustedes perfectamente pueden vender a España, a Italia, a los países de Europa, o comprarle también a los países de Europa. Aquí hay un concepto de cambio tecnológico. Como la tecnología está a disposición de todos, todos la pueden ocupar. Antes no era así. Antes el satélite es mío, lo ocupa la gente que trabaja conmigo. Y después, bueno, te daré un par de imágenes gratuitas. Eso se cambió, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, tenemos el famoso NDVI, que si se dan cuenta, no tiene nada que ver con el índice de área foliar. Es mucho más marcado el light green y no el NDVI, que mucho, al menos en los caminos, si se dan cuenta. La temperatura, y con ambos ya se puede sacar el estrés hídrico. Entonces, los azules tienen poco estrés, los rojos tienen mucho estrés, y eso es porque hay suelo desnudo ahí, o sea, calza, digamos, y la evapotranspiración de cada uno de los cuarteles. Entonces tú puedes tener un riego controlado por cuartel, un riego controlado por cuenca, donde están obviamente los cultivos. Puedes tener una serie de indicadores de forma operacional, semanal, y tener rankings, y tener estructura de cuál está medio estresado, semi estresado, y sí, se puede relacionar con el NDVI, sí, sí, obviamente, el que tiene más vegetación evapotranspira más, el que tiene menos, menos, pero yo no tomo decisiones con el NDVI, yo tomo decisiones con cuántos litros por segundo tengo que entrar al cuartel, con cuántos metros cúbicos tengo que llenar el estanque, y para eso necesito tener umbrales de si hay o no hay cuartel en estrés a los cuales tengo que dar agua. Pueden trabajar con series temporales, y si se dan cuenta, estas series temporales son bien interesantes porque estos cuarteles de acá dejan de producir y pueden tener la fenología de cuánta agua ocuparon y cuánta agua dejaron de ocupar, ¿ya? Entonces, ahí viene la pregunta de ser eficiente con el uso del agua, el water use efficiency, de cuánta agua yo necesito para sacar este kilo palta que le hablaba, cuánta agua necesito para sacar un kilo frambuesa. Porque sí, estoy sacando frambuesa, estoy sacando palta con logo hecho en Chile, y tal, pero ¿a qué costo estoy sacando esto? Entonces, obviamente el día de mañana hay certificaciones de que ya están andando, ya que hay otro modelo de negocio, otro emprendimiento, que es la huella azul, que la Fundación Chile, otra empresa ya lo está haciendo, de cuánta agua realmente hay acá. Cuánta agua evidentemente está saliendo de Chile como producto. El mismo caso, índice evapotranspirativo, lo que sea. Si nosotros nos vamos a la región de Atacama, que es una región compleja porque tienen una fuerte presión de la minería, una fuerte presión de la agricultura, y la gente como que la sociedad chilena se adapta. ¿Pueden tomar agua con barro? Sí, yo creo que sí. Y los cálculos, bueno, yo creo que los cálculos son tratables. Sí, sí. Y en los dos riñones, sí, pues es que para uno es para dos. Entonces, como que yo te intervengo en la misma operación, digamos, saco los cálculos de ambos lados. Yo creo que es procesable eso, ¿ya? Entonces, ¿dónde quedó la gente acá? Esa es la pregunta básica.
tomando agua embotellada, sin problema. Hoy día, evidentemente, la calidad del agua es otro capítulo, estoy hablando solo de cantidad de agua. La cantidad de agua está sometida a varias presiones acá. Entonces, se necesita tener una buena gestión eficiente, con interacción en las comunidades de agua subterráneas, evidentemente en estos casos, que puedan, evidentemente, instrumentalizar y dar una respuesta a cuánta agua necesito yo y cuánta agua se necesita. ¿Ya? Yo necesito 100 litros por segundo para regar un campo. Ejemplo, estoy tirando un ejemplo. Vale, entonces, es válido que yo saque 400, si la ley me lo permite, es válido, yo puedo sacar 400 y esos 300 se los puedo arrendar a mi vecino o la minera del frente. ¿A qué costo? Entonces, ¿es eficiente un cultivo con esas reglas? Entonces, uno, claro, este es un ejemplo que nosotros estamos sacando, digamos, se hizo una tesis en que se tomaron 3 tipos de cultivos en la región, digamos, la parte baja, y yo instalo las estaciones, yo en particular instalo las estaciones de monitoreo arriba de los cultivos. Es común en Chile, muy común, encontrar las estaciones meteorológicas al lado de la casa del cuidador, detrás del packing, que le llega sombra a las primeras 3 horas cuando sale el sol, para que no se la roben. Entonces, eso está bien, ¿ya? Porque es una estación que no se van a robar. Pero ¿qué calidad de datos tengo para estimar otro tipo de variables? La data que viene de una estación que está ubicada en un lugar para que no se la roben, ¿ya? Entonces, es un desafío, evidentemente, es feo el trípode, le explico, es feo. Yo estos trípodes los diseñé yo precisamente para que la gente diga que es fea. Si te lo querés robar, feo, pesado, negro, sin ningún diseño, todo en la punta oxidada, hasta te rajas y te puede dar tétano. Yo a veces las dejo inoxidadas para que la gente lo mire. Igual tengo que ir a pintar, ya, digamos, obviamente eso. Pero pesado, o sea, tampoco es como, ya, Lucho, vamos a robarnos un trípode. Difícil. ¿Y a dónde están? En la mitad del cultivo. ¿Y por qué en la mitad del cultivo? Porque ahí es donde es representativo de acuerdo al píxel que quiero calcular. Entonces, cuando uno empieza a decir, ok, vamos a comparar, por ejemplo, los que le comentaban delante, la evapotranspiración que viene de un sensor diseñado en Estados Unidos, hecho en Estados Unidos, con gente allá, toda la tecnología y el presupuesto allá, obviamente que no tiene nada que ver con los presupuestos, digamos, de caridad que entregan IR. Entonces, es posible que nosotros, como un país quinto mundista, pueda enfrentarse a un producto de costeras y decir, ¿sabes qué? El producto no es tan bueno. Es mejor hacer un producto local que ustedes mismos puedan desarrollar porque se puede adaptar. Y eso lo hice en función de una frase que escuché una vez en un congreso de Steve Running, que dijo, mira, yo saqué el primer producto de GPP, o sea, de producto primario, de producción primaria, y no da bien en el mundo, pero si quieren, mejórenlo ustedes. Y esa es la visión que a mí me quedó diciendo, claro, da muy bien en otras partes, pero no necesariamente en mi país. Por lo tanto, tengo que adaptar todo lo que me entregan, ¿ya? Con las famosas estaciones diseñadas y hechas en Chile. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos calcular y cómo podemos medir si al final las pasadas de los satélites tienen horas diferentes? Unos pasan a las 10, otros pasan a las 11, otros pasan a las 12. Son temas que hay que analizar. Entonces, yo analicé, por ejemplo, este caso, Chile versus Estados Unidos en cálculo de evapotranspiración diaria, y el primero es el producto que nosotros sacamos de evapotranspiración. El segundo es el producto que nosotros calculamos a partir de los datos, y el tercero es el producto que entrega Estados Unidos. Y ya se dan cuenta, solamente a vista, que hay ciertas cosas que o se sobreestiman o se subestiman, pero hay manchones. ¿Y por qué? Porque el modelo que ocupan de corrección atmosférica, la gente norteamericana, que es bueno para todo el mundo en todo caso, si no hay que quitarle el mérito, se interpola mucho en estas zonas. Y el problema de la interpolación en zonas que son excesivamente desérticas, semiáridas, de acuerdo al autor, es que hay un efecto advectivo, hay probabilidad de contaminar, entre comillas, el píxel atmosférico, por lo tanto, no sé con suficientemente detalle y en las comparaciones tampoco dio bien. Este paper lo estamos trabajando ahora, se lo puedo compartir. Si nosotros nos vamos a otra parte, es súper importante determinar cuál es el periodo en que yo voy a regar más. ¿Por qué? Porque en este país las cuencas están todas segmentadas con embalse o con centrales hidroeléctricas. Entonces no es trivial que a mí alguien me diga, no, me toca el agua a las 4 de la mañana.
Sí, eso es posible, es esperable, ¿ya? Eso pasa mucho en el sector Chimbarongo, pero ¿por qué a las 4 de la mañana? ¿Por qué si ahí no está regando nadie? No, es el momento. Entonces, uno puede con tecnología satelital estimar realmente qué cultivos están con una superficie de riego durante todo el año, que sí les va a afectar, o simplemente hay un mínimo en que no les va a afectar. Eso es lo que puede pasar perfectamente con índice de humedad, con índice de evapotranspiración acá. Este es el caso de Chimbarongo, y aquí voy un poco a la eficiencia del uso del agua directamente. Este es un productor que tiene un sistema de riego californiano, y aquí el agua, como ustedes ya ven, es un sistema de riego súper controlado. Entonces las primeras plantas no crecen porque tienen tanta agua que tienen un estrés no hídrico, sino que un estrés sobrehídrico. O sea, ya no quiero más agua. Pero no le tira agua. ¿Y cuándo? Cuando viene. ¿Y cuánto tiempo? Lo que den. Ya, entonces, ¿qué tipo de rendimientos puedo tener yo ahí? Claro, estas estructuras, por riego, aquí, sobre el índice de saturación, sobre el índice de puntos marchites permanentes, eso por supuesto no tiene ningún sentido, pero con un programa de riego ajustado a la física, tiene otra estructura de riego, si se dan cuenta. Esto se puede controlar de satélite. Entonces aquí tenemos de satélite cuánto es el famoso NDVI, que no tiene nada que ver con el Crop Water Stress Index acá. Y lo que yo quiero estimar es esto, el rendimiento, kilogramos, por cuánta agua están sacando realmente, ¿ya? Y obviamente calcular el caudal. Entonces, esta es una tesis de magíster. Se hizo un seguimiento a los diferentes campos, se hizo un seguimiento, ¿no es cierto?, con información satelital, se fue in situ, es súper importante ir a terreno, cada píxel que tenía obviamente su partición de suelo, no fue trivial analizar eso, y el resultado es este, un predio que tiene evidentemente un riego, un sistema de evapotranspiración controlada, produce 3 veces más que un predio que se riega de tajo, como lo vieron. Yo abro las compuertas y que pase el agua. Claro, esto está produciendo 1 kilo por metro cúbico, en cambio su competencia, que sí se preocupa del agua, está produciendo 3 kilos por metro cúbico. Entonces no estamos hablando de un poquito, estamos hablando del triple. Entonces, ¿cómo puedo llevar esto a una imagen fácil con el mismo índice y usted puede sacar mapas de rendimiento? Que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Entonces, tú puedes tener mapas de cuánta fruta vas a producir por metro cúbico. Y aquí tenemos un tema bien interesante que después pasamos un poco a las praderas, que hoy día se está regando mucho las praderas y la gente riega tirando agua, ¿ya? Mojando, básicamente. Eso ha llevado a que hoy día los acuíferos no necesariamente tengan tanta recarga, y aquí tenemos el efecto de potreros que están básicamente en superficies no regadas, que están regados con taza, en muchos casos pasan a pivote completamente regados. ¿Cuánta agua significa eso? ¿Cuánta agua menos para el acuífero? No, es que se devuelve. No es tan así. El agua muchas veces queda anegada, ahí depende del suelo, Uñadi, por ejemplo, tiene una capa fierrillo, hay que hacer estructura de drenaje. No es que el agua en las praderas llegue directamente al acuífero, ¿ya? Otro campo, cuando uno dice, ya, voy a analizar la misma humedad y vigor, en fin, con una estación, ¿ya? Y la estación, una está acá, la otra está acá, y el pivote de riego está acá. ¿Sirve? No, o sea, es un negocio para el que vende el sensor. Ese sí le va a decir, no, o sea, ¿cómo no va a tener sensores, don Emilio? No. Sí, o sea, es el negocio. Ahora, ¿es necesario? Es necesario, obviamente, pero hoy día no podemos tener un sensor para 300 hectáreas. O sea, o tenemos una red y invertimos en la red y tomamos decisiones con la red, o no compramos. Porque mucha gente a mí me ha dicho, ahí está el sensor, están los datos, y usted lo ocupa. La verdad es que no. Riego como me dijo mi papá. ¿Y para qué tiene el sensor? No, porque el del lado lo compró. Entonces, ustedes saben que la moda es un buen indicador de comercialización. Y así uno puede tener índices de humedad, índice, que se dan cuenta el pivote está más o menos regado aquí, índice de evapotranspiración, en fin. Esa es un poco la dinámica. Y si ustedes se vienen a Argentina, pueden hacer exactamente lo mismo con un pivote, pero en Argentina están en otro nivel, porque lo que hacen es comparar evidentemente la precisión y la posición del riego respecto a la producción del pivote. Esa es un poco la visión a la cual uno tiene que ir para producir, para hacer el granero del mundo, digamos, ¿ya? En eso es más complejo, y aquí ya los satélites sí sirven, pero
aquí hay que darle la pasada, evidentemente, a la estructura de drones, porque los satélites entregan esta película, pero muchas veces estas fotos de drones permiten hacer, evidentemente, un análisis de mucho más detalle, y en ciertas partes, por ejemplo, del cultivo, el satélite no te permite aplicar ciertas cosas químicas, pero sí lo permite el dron. El dron puede decir, mira, en esta zona tenéis que aplicar tal o cual producto para que en B1 y B3 del estado del maíz realmente siga creciendo y siga esta curva y no sea algo que termine rápidamente con un éxito de plantación súper bajo o lisa y llanamente no crezca, ¿ya? Entonces, súper importante esta combinación. Yo voy a hacer una pausa antes de entrar a los usos militares, comerciales y civiles de los drones, de 5 minutos y continúo. Excelente, excelente, súper bien. Tomémonos 5 minutos. Yo creo que hasta el momento es harta información y bien interesante. Nos plantea un montón de desafíos respecto al uso de estas tecnologías. Me llama la atención todo lo que tiene que ver sobre la Yo eficiencia. voy a Sí, apagar mi cámara, voy a tomar sí, un vasito de sí, agua y no te vuelvo. preocupes. Sí, sí. Vamos a pausar también la grabación en espera, ¿cierto?, de nuestro invitado. El tema de los drones. Ujú. Excelente. Mira, el tema de los usos de los drones hoy día es súper interesante porque cualquier tarado compra un dron, ¿ya? Y el problema es que lo puede azotar contra un helicóptero y matar gente. ¿De dónde viene el uso de los drones? Siempre viene, y como todo, digamos, viene de lo militar a lo civil, ¿ya? Lo civil, evidentemente, yo coloco comercial aparte, porque la parte militar tiene una salida comercial. O sea, aquí los países que venden armas están arriba y los que las consumen están abajo. Esa es un poco la dinámica que ha reinado en este mundo hace varias décadas. Entonces, cuando esto ya hay que reducir mucho la tecnología y dárselo, digamos, al uso civil, como no sabemos quién lo va a ocupar, entonces aparece esta línea comercial de varias marcas, o hazlo tú mismo y tú también puedes configurar un dron, ¿ya? Hoy día cualquiera puede hacer un dron, ¿ya? De hecho, yo la otra vez fui a dar una charla a un colegio de segundo medio en el bosque y ya tenían un dron con partes y piezas. Pero la aplicación del dron, ¿ya? Es, probablemente ya con Richard van a haber otras aplicaciones, pero nace evidentemente del uso que uno está trabajando desde las imágenes, que puede ser una cámara simplemente, o un sensor multiespectral, o en el caso de seguridad, cámara infrarroja, hacia, obviamente, riesgos, los análisis, ¿no es cierto?, de las líneas eléctricas, y una serie de drones que van, vienen, y hay infraestructura, agricultura, transporte, y hay varios estudios que hablan, ¿no es cierto?, de, por ejemplo, Pricewaterhouse, cuántos billones de dólares generan los drones, el impacto en los negocios. Ahora, estas son cifras de Pricewaterhouse, ¿no? Pricewaterhouse, no sé cómo se llama la cuestión. Y si usted le preguntan a Bloomberg o a otra empresa, probablemente le digan lo mismo, ¿ya? Ahora, ¿en qué se basan? No tengo idea, ¿ya? Yo no les creo mucho, pero sí les puedo decir a ciencia cierta de que el uso del dron es un negocio, ¿ya? O sea, pueden desarrollar negocios a partir de dron que hoy día no están ni siquiera implementados en Chile. Yo trabajo bastante con esto. ¿Y por qué en agricultura? Porque la agricultura es muy dinámica. Y en Chile está muy mal instrumentalizada la agricultura a nivel de dron. Entonces, cuando uno ve a las grandes empresas que trabajan con drones en agricultura, le venden a los grandes, porque es un negocio. Pero queda un segmento de mercado, ya no sé el porcentaje, pero es un segmento de mercado que no conoce en absoluto estas tecnologías y porque las grandes empresas tampoco se interesan. Y no hay control en esto, ¿ya? Algunos tips, ya que voy a dar tips. Los primeros tips es cuando ustedes trabajan con drones, por favor, lo que tienen que hacer es enmascarar la canopia del árbol. O sea, yo he visto gente que me enmascara la sombra, como si fuera árbol. Por favor, eso no lo hagan porque habla pésimo del trabajo que están haciendo. O imágenes en que entregan el suelo como parte del cultivo. El suelo, evidentemente, en algunos frutales, como lo ven acá, es verde. Entonces, no demanda agua, a pesar de que el sensor les va a decir que demanda agua, y no hay que regarlo.
¿ya? Entonces, el cálculo de riego, considerando el índice de suelo, evidentemente es mucho mayor que considerando la canopia, ¿ya? ¿Qué sensores uno puede trabajar? Hay varios sensores, pero la mayor parte tiene entre 4 a 6 bandas, ¿ya? Normalmente todos los sensores que uno ve en agricultura lo que hacen siempre es medir el NDVI, ¿eh? Hay más, hay 3 o 4 índices más, pero el tema del dron es que es el desde el NDVI o el RGB, ahí comienza el negocio. La idea es recomendar, por ejemplo, una estructura de fertilización o una estructura agroquímica para corregir este evento o, en su efecto, un ataque fitosanitario. Sensores. Este es el famoso sensor térmico RGB que va a bordo del Matrix 210 o el 300. Este es el típico sensor, ¿no es cierto?, de JI que va en varias, hasta lo pueden comprar solo. Es un sensor, ¿no es cierto?, que tiene una estructura LiDAR. Este es el Parrot Sequoia, la típica cámara que puede... Todas van a tener cámaras multiespectrales, espectrales, térmicas y LiDAR, que está muy, muy, muy avanzado a nivel ya hoy día de dron, a diferencia de lo que era hace 5 años atrás. Si nosotros, por ejemplo, volamos con cultivo papa, lo que uno ya puede hacer es, evidentemente, ir a las zonas donde no hay riego, ¿ya? Y diferenciar qué aspectos hay y qué no hay riego, y acá está la línea, por ejemplo, del pivote. Y obviamente tener rangos en toneladas, ¿no es cierto?, o libras por hectárea que se va a sacar. Ese es el objetivo del vuelo, no es esto. El objetivo es decir, mira, si usted sigue con este sistema de producción, va a producir 220 libras, 220 kilogramos por hectárea. No sé. Es una idea, ¿ya? O hacer una prescripción de nitrógeno, o en su efecto de fertilizante, o la meta que quiere llegar, en fin. Yo he trabajado con esto a bordo del IBI. La verdad es que el IBI es un dron, un mono a la fija suizo, que tiene sus cosas. Todos los drones vienen con sistemas cerrados, y a veces si no funciona no vuelan, ¿ya? Y con esta estructura de drones, uno lo que puede calcular, perdón, básicamente son estos primeros índices. Y este de acá fue el Fondekip que yo gané hace un tiempo atrás, que yo diseñé las longitudes de onda de cada uno de los sensores que tienen, que son 6 sensores. Esta es una Tetracam Macao. Y las calcé con Sentinel-2. ¿Por qué las calcé con satélite Sentinel-2? Porque lo que voy a medir en muy alta resolución, estamos hablando de 3, 4 centímetros de píxel, lo voy a, obviamente, hacer un upscaling a 10 por 10 metros. Entonces tengo el algoritmo de calibración, que puede ser una calibración en 2 vías, más que en una vía, y con esto puedo tener el monitoreo al año. Y adicionalmente, obviamente, esto se monta en el dron, en un MD4000, o ya está el MD4 6000, está el 3000 también, que tiene un LIDAR. Hay varias estructuras de drones para volar. ¿Qué se puede sacar? Por ejemplo, este tipo de indicadores. Evidentemente, vigor, ¿ya? Rendimiento, o sea, uno puede entregar un mapa de cuántas toneladas de maíz se puede sacar por hectárea. Si está o no está estresado, por ejemplo, el estrés hídrico, este es un campo que está súper estresado en esta zona, no regó, no sé qué le pasó. El contenido de nitrógeno y el éxito de plantación, ¿qué es? ¿Cuántas plantas de una superficie crecen? Como esto. Aquí, por ejemplo, de todo lo que plantó, no creció. Entonces, uno puede ir a la empresa que vende la semilla y decirle, si tú quieres un análisis de validación, yo puedo volar con el dron antes y después, diferentes fases, y obviamente te cobro, ¿ya? Para que tú puedas ver que tu producto o tu nueva variedad genética tiene mejor éxito de plantación que otras variedades genéticas, ¿ya? Y así cobrar más o menos, en fin. Y así, obviamente, la heterogeneidad de este campo, por ejemplo, es abrumadora. Aquí el compadre básicamente corta. Y la calidad de ese maíz, yo dudo que tenga alta proteína también, si es un caso maíz forrajero, ¿no? Aquí se pueden ver las líneas, la heterogeneidad, que es brutal. O sea, hay zonas en que no va a producir nada y en zonas que va a producir muchísimo. Ahora, este compadre, si se dan cuenta, este productor entra por donde quiera al campo, ¿eh? Entonces, difícilmente va a tener un sistema profesional de medida. Esto es ya un cultivo de ciruelos en que uno de repente dice, ¿estarán bien regados o no estarán mal regados? Y el resultado es que sí, la mayor parte está bien regado, pero hay sectores en que pueden estar inclusive en estrés. Si se dan cuenta, como les digo yo, los cálculos que hago son siempre considerando la canopia, sacando el suelo nuevo, sacando la sombra, que es un poco lo mínimo, o el deste, ¿ya? Cosas que hemos hecho en Aysén con el Fondekip, por ejemplo, es estimar la nieve que hay bajo el bosque. ¿Por qué es importante la estimación de nieve? Primero que todo, porque Aysén es la región donde hay más nieve. Yo he publicado un par de papers ahí. Y no miden nieve.
Y ahora recién están comiendo nieve. No voy a decir después de que llegué yo, porque eso es demasiado chauvinista, egocéntrico y tal, pero yo no sé por qué no lo hicieron en los últimos 20 años. Yo instalé un par de sensores de nieve y se está midiendo bastante nieve ahora en zonas en que no se debe medir, pero bueno, hay zonas bien particular. ¿Qué es lo importante? Cuando cae nieve y no la mido del satélite y sí la mide el dron, la pregunta es, ¿cuánto no mide? ¿Cuánta nieve no está midiendo el satélite? Porque el satélite está midiendo el bosque. Esta nieve se convierte en agua. Y el único elemento que no está en el código de aguas, porque ya está sacando en el de glaciares, que puede ser buena o mala, en fin, la nieve. La nieve es agua. Y hoy día si yo acumulo nieve, estoy acumulando más agua, por ejemplo, de la que me corresponde por derecho. Entonces, como no está en el código de agua, tiene un valor agregado en el monitoreo y la cuantificación que debemos conocer. Y para eso están este tipo de aplicaciones. Cuando uno quería volar en un bosque, porque yo como ingeniero de recursos naturales, a mí, como estaba en la carrera, me gustaba el terreno, ¿ya? Iba en unas micro absolutamente nefastas, que están, por cierto, sin cinturón de seguridad, la gente durmiendo arriba de los portamaletas. No, yo no sé, el año 2000, 2003, era otra la vida, digamos. Eh, Muchos en estados todavía de intemperancia, en fin, entre los cuales me puedo incluir en algunos casos, en otros no, pero siempre quería volar bosques. Y el bosque, igual, el bosque. Y los animales, los huemunos, no sé. Yo los encuentro refome los bosques, ya son bonitos, sí, pero cuando uno ya camina 3 4 horas, no hay ningún servicio, no hay ningún baño, no hay nada. Y la verdad es que ese turismo, ya a mi edad, ya no me gusta tanto. A mí me gustan más los servicios. Hay otra gente que no, todavía tiene espíritu digamos, de forastero. Uno programa los vuelos en un dron y sale en el programa perfecto, como lo ven acá, este es el programa IDI, y le decís, mire, a este es el área de vuelo máxima, este es el área en que se pierde la señal, y si el dron, porque el dron se les va a caer, sí o sí, ¿ya? Esta es la ruta que sale, ¿ya? ¿Y por qué esta es la ruta que sale? Porque hay viento y porque hay cerro arriba del bosque. ¿No? Entonces, ojalá el dron nunca salga de este límite, porque una vez que sale de este límite se pierde la señal y puede caer en Argentina, en cualquier parte. Entonces, esto es lo que le dice el software, esto es lo de la realidad. Es súper importante que consideren esto porque no necesariamente lo que ustedes creen va a ocurrir. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo en bosque, o queremos hacer en bosque? El concepto que hizo Asner en Amazonas, que es la espectranómica. Que es decir, a ver, acá hay obviamente una base de datos de firmas espectrales, una base de datos filogenética, una base de datos bioquímica, y yo puedo caracterizar cuál es la variabilidad en términos de cuantificar la biodiversidad de un bosque. ¿Ya? O sea, si yo acá tengo una especie, una sola especie, del punto de vista filogenético que hace sostener el bosque, se muere la especie, se acabó el bosque. ¿Ya? Eso ya ha pasado en ecosistemas marinos, por ejemplo, en el Caribe. O sea, hay un par de especies que sostiene toda la diversidad. Entonces, a lo mejor los bosques de Aysén, la reserva de vía y todo lo que se dice, están todos los bosques estresados, tiene una mala componente de biodiversidad, yo no sé, y cuál es la situación que esté. Entonces, para eso son este tipo de instancias en las cuales uno mezcla estructura, ¿no es cierto?, de percepción remota, firmas espectrales, filogenética y obviamente análisis químico. Esto lo hizo Greg Astner en Amazonas con el concepto, evidentemente, de la bioquímica funcional, ¿no es cierto? Mucho, el famoso traits, Biochemical Traits and Composition, que es súper importante para saber realmente el estado que está ese bosque, más allá de si está verde o está café. Y hay correlaciones varias, entre otras cosas. El mismo modo, otro tipo de análisis con la misma cámara, y aquí es súper importante porque aquí nosotros tenemos un panel de oro, que es este de acá, que para medir temperatura y calidad de luz, para el Spectralon, que es el blanco, y acá está el auto, digamos. Y acá se ve cómo funciona un pino, este es digamos una plantación de pino, yo no voy a decir bosque de pino porque siempre los forestales me crucifican. Esta es la plantación de pinos perfecta, y este es un bosque nativo súper degradado, pero el pino está perfecto, ¿ya? Y se ve perfecto en todas las imágenes, y el bosque, digamos, natural, digamos, que está ahí, está como puede. Entonces, es re complicado ir a un parque natural, ¿ya? Un parque nacional como Cerro Castillo, y encontrar 20.000 hectáreas de pino.
sí, que están antes, que no sé, pero están ahí. O sea, eso es lo que sé, y están sanos, están creciendo súper bien. Es un parque nacional que tenga pino, yo creo que, no sé, es como preguntárselo una y otra vez. Este es parte del, digamos, el análisis que hicimos ahora en un paper que estamos, espero yo que el revisor nos lo deje pasar por la 15ª vez, que es decir, a ver, cuán estresados están estos bosques en esta ladera. Y ahí volamos el IBI. Entonces, se ve, digamos, desde el punto de vista del turismo, un bosque nativo, bacán, todo pasando, tirando ideas, Cerro Castillo, limitless. Pero a lo mejor este pobre bosque está súper estresado y eso es lo que estamos demostrando, no solamente con componentes bioquímicos extraídos en laboratorio, sino también con las firmas espectrales sacadas por dron. Bueno, no es posible tener canopias muy altas, muy bajas, muy altas. Es la variabilidad del bosque, como dicen algunos. Algo pasó para que el bosque tuviera esta forma. Y por eso lo estamos analizando precisamente ahí. Aquí tenemos parte de la imagen térmica, en que se puede ver, evidentemente, de que hay ciertas zonas en que, si bien es cierto, están aisladas, la mayor parte tiene una temperatura, sorry, no puse la escala de colores, pero estos valores son de 50 grados. Entonces, un bosque nativo en Aysén, en un verano que tenga una temperatura del suelo de 50 grados Celsius, a mí me hace pensar de que hay algo más que es un bosque nativo de un parque nacional. ¿Ya? O sea, aquí claramente hay un factor de estrés. ¿Ya? Y ese factor de estrés tiene componentes. Y esas componentes tienen evidentemente un impacto y una sintomatología en ese bosque. A diferencia, por ejemplo, si ustedes vuelan, acá están volando, si se dan cuenta, el caso de los álamos, que están acá, el efecto de la sombra, y el efecto de las plantaciones, en que a nivel de térmico está súper bien regada, en algunos casos se ve el suelo desnudo, pero los bosques están, o sea, las plantaciones están bastante homogéneas, ¿no? Y obviamente, digamos, el pasto obviamente tiene más vegetación, en fin, detalle. Y esta es la otra aplicación que se aplica mucho en lo que es deslizamiento de tierra, ¿cierto? En el Valle Exploradores hubo un deslizamiento de tierra, se cortó el camino, bueno, no impacta mucho la región de Aysén, estuvo como 5 meses cerrado, pasaban por el lado, no sé, como parte de la vida. Uno con un dron RGB chiquitito, una cámara muy simple, uno perfectamente puede hacer un levantamiento de información. ¿Ya? Es un levantamiento topográfico, no con RTK, ni con GNSS, ni con estación total, simplemente de rápida eh, prospección, uno perfectamente puede hacer un 3D rápido. No está para hacer análisis de mapa ni topográfico, pero sí lo puede hacer en el caso de una emergencia. Y se necesita muchas veces equipos de respuesta de emergencia que entreguen este tipo de imágenes, más allá que la precisión topográfica que después la va a requerir algún ministerio para realizar, obviamente, algún cálculo o algún estudio para hacer el levantamiento del suelo final. Y esta es la última aplicación que se está dando mucho, es la famosa extracción de árido. ¿Cuál es el problema de la extracción de árido? Yo saco árido por acá y el flujo cambia. Hay un proyecto, ¿cierto?, en la región para ver el tema de la extracción del árido. Pero lo que uno puede hacer perfectamente es el monitoreo de maquinaria y determinar la ruta hacia dónde van a sacar, obviamente, árido. Y hacer esta secuenciación en el tiempo para estimar efectivamente esta forma. ¿Ya? Esta forma que pareciera ser inofensiva, cuando viene un flooding, cuando viene un evento súper fuerte digamos, de descarga de agua de río o por una alta temperatura que generó derretimiento, el agua aquí evidentemente no va a pedir permiso para entrar a la casa o para pasar por debajo del puente. Entonces, ¿qué impacto tiene esta faena, que es libre, dentro del caudal? Para eso, evidentemente, está este tipo de aplicaciones y dependiendo del overlap, ustedes ya pueden hacer, ¿no es cierto?, tipos de análisis de eje hidráulico, entre otras. Es un análisis bien interesante que se está dando mucho hoy en día porque no hay monitoreo constante sobre este tipo de faena. Eso es. Muchas gracias por el tiempo. 6 preguntas. Sí, Cristian, excelente presentación. Hay N temas que, o sea, son abarcables y que merecen una profundización tremenda en la utilidad, ¿cierto? Y en temas de sensores también y satélites. Ahí Catherine tiene una consulta.
Sí. Primero que todo, gracias por la charla, muy interesante, muy buena. Quería hacer una consulta con el tema de los humedales urbanos, específicamente los humedales urbanos. Em, ¿Qué satélite y qué índices específicamente podría recomendar usted o que se encuentren en bibliografía para el monitoreo de este tipo de humedales? Sí, eso tiene relación con la pregunta, ¿qué cosa quieres monitorear de los humedales? También podría ser el ingreso de agua o también el estrés de las plantas que se encuentran en el humedal. Ya, mira, para trabajar con estrés de planta, lo más recomendable es siempre trabajar con térmico y diga, el rango óptico, térmico, visible, infrarrojo cercano. Eso lo puede hacer con drones que tengan ambos canales o el análisis, digamos, de Landsat 8 que tiene ambos canales. Dependiendo de la resolución espacial, va a tener, digamos, un metro o ECOS-3 que tiene una hectárea, perdón, no un metro, una hectárea en el térmico. ¿Ya? Ese es el desde, ¿ya? Ese es el desde, ¿ya? Entonces, eh, ¿qué es lo que te digo yo? Si tu pregunta del humedal urbano es de muy alto detalle, tenés que verlo con drones. Y si no, encontrar algún método de segregación entre Landsat 8 de 1 hectárea y Sentinel 2 de 10 metros. ¿Ya? Lo otro es simplemente monitorear el humedal urbano con índices de humedad, Sentinel 2, el NDWI, Normalized Different Water Index, u otro más que haya. Ahora, eh, monitorear es ver mapa colores. Si tú quieres ir más allá, tienes que encontrar la respuesta más allá de decir, acá hay más humedad, acá hay menos humedad, que te lo da el mapa colores. La pregunta es, ¿qué unidad, qué requerimiento o qué decisión tienes que tomar en función de ese mapa colores? Y esa decisión tú la puedes dar como el mapa ya hecho. Es un poco lo que yo hago. ¿Ya? No solamente trabajo en la Chile, sino también tengo emprendimientos privados que llegamos, le entregamos la solución. O sea, aquí en este cuartel usted tiene que fertilizar 8 kilogramos, 8 toneladas de fósforo para llegar a su meta ppm. No tiene que pensar. Ya, me está pagando para que yo piense. Ese es el resultado que porque por monitorear hoy día, ¿qué mapa de colores? ¿Ya? Y en esas dos variables ya yo creo que puedes tener algo. Y en los humedales urbanos va a depender de la superficie, más o menos. Muchas gracias, Catherine. ¿Otra consulta, Catherine? No, no, Sí, me quedó súper claro, sí. Muchas gracias. vale, vale. Consultas, ahí José Ignacio Díaz. Eh, Hola, muchas gracias. Llegué un pelín tarde. Quería consultarle respecto a cómo se puede profundizar un poco más en el trabajo que es tomar los datos del dron y convertirlo en información, en los mapas donde usted ya puede obtener el valor a partir de los datos. Ya, bueno, eso va a depender un poco, todo un poco el procedimiento general. Normalmente el proceso del dron viene antes de volar el dron, que es evidentemente programar la ruta, definir el autopiloto y que toda esa programación de ruta cuando llegue a terreno nunca ocurre. Entonces, llegáis a terreno, tenéis que adaptar la ruta, hay normas, ¿no es cierto? No podéis perder de vista el dron, el lugar del aterrizaje, que no sea muy polvorín, para que no dañe la cámara. Hay una serie de cosas que se van a ver siempre en el terreno que no te las puedo responder ahora, pero te las digo en forma general, ¿ya? Después de esa programación, el autopiloto, o sea, sube el dron, aplica el autopiloto, vuela, toma los datos, independiente de los detalles técnicos de obturador, overlap, velocidad, etcétera, que la voy a dejar de lado. Viene, lo aterriza, saca la imagen, procesa, casi todo se hacen dependiendo de la aplicación, pero en general Pix4D es lo que más se usa, y Pix4D todas las variantes que tiene, ¿ya? Y sobre eso, ya recién ahí empieza un poco a trabajar sobre qué cosa quieres. Cuando los cálculos son netamente indicativos y estimativos a nivel de mapa color, yo entrego ese valor. ¿Ya? No me esfuerzo en ninguna calibración radiométrica. Cuando hay que hacer cálculos TLR9, de 6 a 9, yo sí hago calibraciones radiométricas, todo lo que es la corrección atmosférica, que hay que hacerla, todo lo que es la corrección in situ para saber la reflectancia, para calcular bien el valor, o sea, hay que ir con un equipo terreno que te permita eso, más allá del panel
de reflectancia por defecto que te entrega el propio dron. Y a partir de ahí viene la respuesta. Si es agua, entonces entregamos zonas de estrés, no estrés y recomendación hídrica. Si es análisis, por ejemplo, éxito de plantación, entregamos las zonas en que tiene que estar y con un análisis complementario laboratorio, uno puede decir, por ejemplo, cuál es la recomendación, entre comillas, agroquímica para aplicar para que la planta crezca y en un segundo vuelo compare éxito de plantación con químico antes y después. Ejemplo, si es el caso no sé, otro, a ver, estrés hídrico, lo mismo, ya, o sea, volamos obviamente un frutal o un campo frutal o lo que sea, determinamos estrés hídrico, ajustamos la programación de riego, se entrega una programación de riego, se ajusta con satélite y después se vuelve a dron y entre comillas como es que se corrige, ¿ya? Y hay otros cálculos que son determinar, por ejemplo, la superficie solo del nudo que hay en un pivote o su efecto del riego de remoción de masa, entre otras, pero ahí hay varias aplicaciones. Lo general es lo que te dije al principio, y con su variabilidad, y después ya depender del requerimiento. Bueno, y el tipo de cliente, ya hay clientes que en realidad, cuando hablo de cliente puede ser público o privado, ¿ya? Hay clientes que en realidad te lo piden porque no saben, pero lo escucharon. Esos son los mejores, porque da lo mismo lo que le entregue, lo cual es pésimo para tu tecnología. O sea, es un buen cliente porque te paga y va a ir con eso, pero es pésimo tu tecnología porque no tienes idea de lo que va a hacer. Entonces, yo ahí te sugiero, y esto es un comentario, por favor definen el requerimiento del usuario, ¿ya? Porque hay muchas personas que están con la tecnología del dron para arriba abajo y te la desprestigian, ¿ya? ¿No? Pues volamos con un dron y ya está. No es lo mismo un Phantom que un Mavic, que un Matrix 300, que un MD4000, que un V-Tool, que un IBI, no es lo mismo la Parrot Sequoia, la Megasense, la Tetracam Macau o el NDVI que está diseñado por DJI para Phantom. No es lo mismo, la calibración radiométrica es totalmente diferente, la física de los sensores es diferente. Hay cámaras que son shooter, hay cámaras que son ópticas, es todo un mundo. Entonces, hay que darle una bajada radiométrica antes de entregar un producto, ¿ya? Eso. Muchísimas gracias. Consultas, estimados. Mientras una consulta entre el proceso de implementar y alcanzar la mejora, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de monitoreo uno debería programar? O sea, si yo quiero ver la parte fitoquímica, ¿cierto? O el uso, no sé, de fertilizantes, claramente. ¿Cuánto tiempo de monitoreo uno debería tener para poder asegurar, ¿cierto?, las mediciones? Normalmente los programas son mixtos, ¿ya? Entonces, cuando son de rápida implementación, estamos hablando de entre 1, 2, 3, 4 semanas, vuelo antes y después como método de validación. Pero muchas veces uno tiene que monitorear la temporada completa. 6 meses probablemente, lo que dura una temporada, digamos, de algún producto en caso de fertilizante y compararlo con la temporada anterior. Ese es el caso, sobre todo cuando cambian de producto o cambian de proveedor. Es súper importante ese tema de validar y calibrar, evidentemente, el antes y el después. Excelente, excelente. Ahí Richard tiene una consulta. Hola Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Bien, gracias. Tengo una pregunta súper específica, ya que mencionaste la nieve, y un tema que nuestro grupo de investigación ha estado persiguiendo hace un tiempo, es el tema de la depositación de carbono negro sobre la nieve. Entonces quería preguntarte si hay algún producto satelital que tú recomendarías para pesquisar la deposición de nieve, o de carbono negro sobre nieve, o si más bien el enfoque debería ser el uso de plataformas de vuelo asociada a cámaras multiespectrales para determinar con mayor confiabilidad este fenómeno de transporte y deposición de nieve sobre nieve o sobre capas de hielo o lo que sea. Mira, hay dos Fundef que están trabajando en cámara para medir la nieve y creo que ahora un último un Fondesit, ¿ya? Y te digo eso porque estuve ligado a, no a dar más detalles, pero yo no creo en las cámaras multiespectrales, esto es una opinión, ¿ya? Yo no creo en las cámaras multiespectrales
para estimar carbono orgánico de nieve. Tiene que ser hiperespectral. ¿Y por qué tiene que ser hiperespectral? Porque la caracterización de las partículas que hay de carbono y de polvo, o de carbono, en este caso, sobre la nieve, es independiente al tipo de nieve. La nieve tiene varios tipos: nieve seca, nieve húmeda, nieve sucia. No solamente sucia por carbono, puede ser sucia por otro tipo de detrito, que se da mucho, por ejemplo, en exploradores. Entonces, para eso, yo lo que creo yo y que he visto es hiperespectral. Entonces hay que trabajar con high specs, hay que trabajar con un dron más potente y se puede trabajar con drones. El problema de drones hiperespectral es que el viento. Entonces, a 6.000 metros, 4.000 metros, el viento es crítico. Entonces no es fácil ir con todo el aparataje del dron para que haya viento y no puedas volar. Entonces, pero sí yo creo que el concepto... Ahora, ¿qué es lo que yo haría? Yo haría otra cosa. Yo instalaría un espectroradiómetro fijo arriba de la nieve. ¿Ya? Con tipo torre, uno fijo y dos angulares, para ver realmente el efecto del verde. Pero eso yo no sé quién te lo puede financiar, porque con un fondo no te alcanza. Imagino que en el anillo de carbono orgánico puede ser, pero la idea sería ese estudio primario, ¿ya? Yo no sé si se ha hecho, ahí yo tengo, no sé, no he entrado más, pero sí yo he visto que con cámara se ve el tema de carbono, pero no llegas al detalle espectral. Y ese detalle espectral es el que te permite hacer esa separación, el famoso proceso del Unmixed Spectral Analysis. Claro, porque ¿Ya? puede ser carbono café, puede ser brown carbon o puede ser carbono negro, y ahí ya nos perdimos. Justamente, ¿cachai? Entonces tiene que ser un unmix de qué es lo que es la firma espectral de la nieve, qué es lo que es la firma espectral, ¿no es cierto?, del detrito, por decirlo de alguna forma, carbono, lo que sea, y eso se hace obviamente con un análisis metódico mucho más detallado, de ir con un dron, con una cámara, tomar 4 o 5 bandas y ver qué sale, porque las 4 o 5 bandas tienen funciones filtro súper homogéneas y normalizadas, y son muy narrow, ¿cachai? Entonces, no tiene esa variabilidad de decir, acaba de tener narrow, acaba de tener más broad, acaba de tener más broad. Esa variabilidad no la elige. Entonces, para evitar eso, tú tienes un hiperespectral, hoy día ya hay drones hiperespectrales, o lo otro es un vuelo. ¿Ya? Un vuelo con un sensor hiperespectral, también se puede hacer un YASI, un CASI, que perfectamente pueden volar en esa estructura. Yo no me voy a subir a ese avión jamás, ya, eso te lo dejo desde ya. Pero eso es lo que yo he visto, por ejemplo, que se ha hecho en otros lugares, en fin. No es mi especialidad el carbono orgánico ni el carbono en glaciares, ¿ya? Para nada. Sí, la física de la teledetección en términos de firmas espectrales, yo he hecho librerías de firmas espectrales, entonces, desde la física te digo esto. Ahora, ¿se puede publicar científicamente? Yo creo que sí, ¿ya? No hay tantos papers, por lo tanto cualquier cosa es nueva. Pero el estándar que yo creo es un espectroradiómetro arriba, una campaña medida de 5 días, 10 días, 30 días, midiendo qué pasa a nivel espectral, y sobre eso ya viene después la técnica remota, ¿ya? Vale. Para tomar alguna decisión. Yo no sé qué pasa del 1 de enero, ejemplo, al 30 de enero, con la firma espectral del carbono y la nieve en un mes. No tengo idea. Entonces, a lo mejor el vuelo te tocó el 5 o te tocó el 20, y como no tienes la película completa, entonces puedes tomar, obviamente, la decisión que te tocó. No, O y además complementarlo con varios vuelos. hay una variabilidad estacional también súper marcada. Cuando tú analizás las trayectorias de transporte desde zonas urbanas hacia zonas de nieve, digamos, o sea, no es lo mismo medir en enero que medir en junio, que medir en noviembre. Entonces también hay una variabilidad dentro del año que podría ser importante. Entonces es un tema no menor, por eso nadie lo ha hecho todavía probablemente. O sea, ese es el tema. Yo creo que ese es el estándar como para decir, yo creo, esto es mi opinión, de decir, ok, vamos a instalar o hacer campañas como tú bien dices. Ahora, ir a medir en Rías en julio es rudo. Sí, y no hay empuje tampoco para las hélices, entonces es duro, es difícil. Por eso es complejo. Yo creo que tú sabes mucho más de ese tema. Yo solamente me he metido en nieve, no en la parte del carbono, con satélites y con drones, pero siempre en la dinámica de la ocurrencia de la nieve. Y de ahí, obviamente, los modelos SWI, en fin, todo el tema, ¿ya? Y hay firmas espectrales súper marcadas. O sea, cuando neva, el día 1 de la nieve es una firma espectral, el día 2 es otra, el día 3 es otra, el día 4 es otra, y si ya esto
está ahí arriba un glaciar, y la nieve meteoriza, se transforma en glaciar, es otra curva. Entonces, hay un análisis spectral and mix que hay que hacer que no es menor, ¿ya? Ese es el tema. Vale, gracias, Cristian.